que nos ve por las redes, muchísimas gracias por la asistencia. Vamos a hablar un poco sobre La Noche de las Ventanas Abiertas y un poco sobre literatura negra. Va a ser una conversación más bien breve, vamos a tratar de ser concisos, y tengo la fortuna y presento, porque además admiro mucho a Wilmar Ospina Mondragón, que está sentado aquí al lado mío, que es un muy buen conocedor no solo de literatura local, sino también de literatura universal. Le agradezco a Miguel Ángel, al compañero Luis, a Iván Danilo, a la amiga de Iván Danilo, a Alejo, estimadísimo Alejo, que está acá presente. Entonces, sin más, le doy la voz a Wilmar para que empecemos esta breve charla sobre La Noche de las Ventanas Abiertas. Bueno, a los que nos acompañan acá, pues gracias, qué detallazo. Se hizo al revés, me toca presentar a mí a Elber, no Elber a Wilmar, pero no importa. Estamos en el mundo literario y todo eso es posible. Tengo en mis manos uno de los libros, digámoslo así, de mayor costura narrativa en el género negro en cuanto a relato. Y cuando digo de mayor costura es por el cuidado, por la atención, por la pluma, por la transición que hace Elber entre lo que es el crimen urbano, pero también como despliega el crimen un poco a lo rural e incluso a lo parapsicológico, a lo paramental. Es decir, que estamos ante un escritor que no solamente piensa el crimen clásico, sino también cómo se está moviendo en estos momentos, con algunas posturas un poco dadas desde la psicología, ¿no? Cómo descubrir la mente del criminal. Es lo que uno encuentra acá, y de entrada les voy a decir que es un libro sospechoso que nos deja llenos de sospechas. En ese sentido, Elber, pues contento y bacano estar acá con el parcero Elber, gran escritor, como lo digo, muy entregado a las letras, conocedor de ese mundo criminal anglosajón y norteamericano, y en esa onda va pues el libro de Elber. La primera pregunta que le voy a hacer a Elber es muy básica, muy general, pero me va a dar la apertura para las subsiguientes. Cuando yo leo el título de Elber, La Noche de las Ventanas Abiertas, bueno, pues ahí hay algo muy sugerente, ¿no? Noche, oscuridad, ventanas abiertas. Normalmente en nuestra cotidianidad las ventanas están cerradas, especialmente a esa hora del día. Entonces, ¿por qué el título y qué relación tiene con los 5 relatos que encontramos allí en el texto? Gracias, Wilmar. Esas preguntas básicas que no ha hecho nadie hasta ahora son realmente las más atractivas. Como dijiste al principio, hay mucho de psicoanálisis, no solo en ese libro, sino creo que yo en todo lo que escribo prácticamente incluyo el psicoanálisis. Entonces, cuando pensamos en ventanas abiertas, las ventanas se ubican en estructuras, ¿cierto? Estructuras arquitectónicas. Hablamos de una casa, y cuando hablamos de una casa hablamos de lo que es la conciencia del individuo o conciencia colectiva. Una casa particularmente habla de la conciencia individual. Cuando se interpretan los sueños, cuando Jung interpreta los sueños, o Freud, y el soñador está dentro de un lugar de una casa o está haciendo transición del lugar de la casa hacia afuera, lo que está diciendo es que su conciencia se está expandiendo. Si está en un lugar específico, nos está diciendo también que hay un rincón de la conciencia que el soñador necesita explorar. Cuando hablamos de ventanas abiertas, lo que buscamos es, en primer lugar, mirar más allá de los límites de nuestras propias conciencias. Ese relato tiene el plus de que es muy aliterado, que voy a decirlo honestamente, de alguna forma imito a Rudyard Kipling en La Ciudad de la Noche Atroz. Es muy aliterado. A diferencia de la Ciudad de la Noche Atroz, La Ciudad de la Noche Atroz se da afuera, es decir, rompe el límite de la conciencia. Aquí en cambio las ventanas simplemente hay un esbozo para mirar afuera. Lo curioso es que el personaje no está saliendo ni se está asomando, sino que alguien se está asomando desde afuera queriendo invadir su conciencia, y yo creo que esa invasión de conciencia se da en todo el libro, y allí podría responder como
el subtítulo de la pregunta, que es la relación que hay entre todos los cuentos. Y es eso, ¿no? Casi siempre en los personajes de La noche de las ventanas abiertas, aunque son contratados, son ellos los que terminan siendo observados. Eso que dice Jung, ¿no? Que normalmente el observador, lo dice también Bachelard, normalmente el observador está en el lugar de ser observado. Lo que dice Nietzsche, cuando miras demasiado un abismo, entonces el abismo también te está mirando a vos, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con eso, con el tema de la conciencia. Listo, bien, Elber. Creo que sí, de hecho, el título lo que me genera es sugestión, porque de la ventana veo hacia afuera, pero también de afuera me miran adentro. Es esa analogía del abismo en Nietzsche, muy recurrente en la obra. Y esto me da pie para la segunda pregunta. Resulta que acá hay unos crímenes en este libro, suceden algunas situaciones que, vamos a hacer la aclaración, hace parte del género negro. El género negro es el que resulta del crimen. El crimen no necesariamente es un asesinato, puede ser un secuestro, una desaparición, como se da acá en uno de los cuentos. El crimen puede ser el narcotráfico de maderas finas en el Perú, en el Chocó, o puede ser, por ejemplo, la situación narcoparamilitar que vive un estado como el nuestro. Todo eso es criminal, ¿no? Y esta es la pregunta que yo tengo. Resulta que las personas que investigan acá no solamente intentan resolver el crimen, sino que también terminan siendo sospechosos de esos crímenes. Y esa inquietud me ha generado esta pregunta: ¿por qué estos, que son los investigadores de los relatos, de los 5 relatos, también terminan siendo sospechosos? Es decir, ¿qué quería Elber hacer a través de los personajes y montar a través de esa figura tan emblemática como lo es la sospecha? Porque la sospecha no significa que sea exactamente eso, sino una simple sospecha. ¿Qué quiere hacer Elber con la sospecha y el lector de los cuentos que hay en este texto de La noche de las ventanas abiertas? Bueno, ocurre algo muy particular, ¿no? Y casi que podría rastrear la respuesta en cada uno de los cuentos. Para ser más preciso, por ejemplo, Llamadas perdidas, es inevitable terminar el cuento y no creer que el mismo investigador es el que cometió el crimen. Resulta que yo normalmente no me entero de esas cosas sino después de que lo leo o de que alguien me comenta. En La noche de las ventanas abiertas, un lector una vez me dijo: Elber, este personaje está muerto. Yo no me había dado cuenta de eso. En Llave de humo, eso sí lo hice adrede, y es la idea de la falsificación, ¿no? Que no sabemos realmente si la caja fuerte se abre, y no sabemos si se abre por una llave original o por una llave falsa, que tendría efectos totalmente diferentes si fuera falsa o fuera real la llave. Estos apuntes los hago, pero hay que leer, por ejemplo, ese Llave de humo, que es un cuento que yo creo que como nadie, no se ha escrito un cuento de ese. O sea, puede que me eche flores por ser el autor, pero en realidad no he visto un cuento de ese corto. Lo más parecido quizá haya sido un cuento de Bolaño, donde un personaje está esperando una llamada de la mamá desde el más allá. Y bueno, no les cuento el cuento porque hay que leerlo. No, pero sí hay que hacerles un poquito el spoiler para que lo lean. Ese cuento es fenomenal, y además que al terminarse, pues no hay un tesoro en esa caja, pero sí hay un tesoro, que es lo particularmente paradójico. No hay un tesoro en metálico, en dinero, en joyas, en oro, pero hay otro tesoro que la sociedad del común no alcanza a vislumbrar. Entonces se genera una sospecha total en torno a esa caja, y al final encuentra uno que el tesoro parece ser banal, pero es un tesoro increíblemente necesario para lo que es el ser humano e incluso la misma evolución del ser humano. Hay 2 objetos en esa caja que son fundamentales para lo que hemos logrado y hasta donde hemos llegado. Entonces es un cuento que de hecho es el segundo o el tercero, es casi la semilla del libro,
y es bastante importante leer ese cuento porque nos define desde esa situación, como también esto otro que parece ser falso, que no es cotidiano o que es muy cotidiano y banal, termina siendo lo más importante en ese relato. Y algo gracioso, y lo que acabas de mencionar, es que además es un cuento metaliterario, ¿no? Es decir, también hay literatura en eso que se está buscando. Eso lo hace riquísimo. En el siguiente cuento, que es también, como decías, es un crimen un poco más sutil, ¿no? La desaparición, el pacto de piel del hombre. Podríamos decir que hay doble crimen, pero son crímenes muy sutiles, que es el pacto entre hombres e indígenas. El que pasa esta línea, ¿no? El tema de las fronteras invisibles, se tiene que pagar por quebrar el pacto, pero además también hay una desaparición. Y en el último, que es Bagatelas, realmente no sabemos siquiera si hay un crimen. Y ese crimen donde el sospechoso principal es el protagonista, la protagonista, es curioso porque es como si ella realmente estuviera atentando contra ella misma, ¿no? Es la cuestión de la fe, la pérdida de la fe, la pérdida de mis convicciones, quién soy yo, realmente estoy siendo leal a mí misma, y ese es un crimen todavía más atroz, ¿no? El autocrimen, el suicidio, la destrucción del yo, la desaparición del ego. Creo que eso digamos, de alguna forma va a responder en forma particular el enfoque en cada cuento. Sí, Bagatelas es un texto donde hay una autoincriminación, donde la misma persona que es la protagonista, una de las investigadoras, termina siendo víctima de ella misma. Es una cosa que uno dice, bueno, no sucede en la vida real. Claro que sucede en la vida real. Estamos constantemente rodeados de esas situaciones en las que nos autoincriminamos. A raíz de esa misma sospecha, Elber, y yo creo que usted se juega en este texto, tira esa carta muy importante. Resulta que los investigadores del texto de Elber tienen una empresa llamada Indicia Inc. Y pues ya Indicia Inc. da una puntada fundamental sobre lo que va pues el texto. Es decir, si miramos esa palabra, estamos pensando en los indicios. Y aquí va la pregunta. Es decir, no se resuelven los crímenes, pero hay muchos indicios. ¿Por qué tener tantos indicios en cada uno de los relatos, pero intentar dejar el crimen abierto? Es decir, voy a especular un poco para que amplíe el ver. Creo que se la juega para darnos a entender que no existe el crimen perfecto, pero sí existe el crimen lleno de indicios. Entonces, ¿por qué se llama Indicia Inc. y por qué los crímenes no se resuelven como en lo que la persona del común o el lector pensaría encontrar en cada uno de los relatos? Bueno, qué buena pregunta, Wilmar. Hay varias razones y están en niveles, ¿cierto? Digamos, desde el más superficial, el derecho hay unas instancias antes de ir a juicio. La primera instancia es la sospecha. Se cometió el crimen, entonces se reúnen las instituciones judiciales y dicen, vamos a ver dónde hay sospechosos. Cuando se encuentra un sospechoso o unos posibles sospechosos, a esos posibles sospechosos le llaman de entrada indiciados, no acusados ni imputados. Imputado cuando se llama juicio y acusado cuando ya se determina que es culpable y le vamos a poner una condena. Indicios cuando yo digo, ese señor mínimo me escondió la llave, voy a ponerle el ojo en él, ¿sí? Yo como investigador lo indicio a usted puede saberlo, ¿no? Entonces en ese sentido también es una forma de curarme en salud, ¿no? De decir, voy a jugar con esto sin meterme demasiado con lo judicial. Ese es el nivel más superficial. En el nivel más o menos medio o intermedio,
es porque el mismo director de la agencia dice: yo no quiero meterme con vicios legales ni con la policía. Nosotros hacemos un trabajo para él. La policía no tiene ni idea de quién cometió el delito. Incluso la policía no sabe que se cometió un delito, una llave de humo. La policía va a decir: ¿qué es eso? Ahí no hay ningún delito. Pero nosotros, como agentes fenomenológicos, decimos: aquí hay un indicio, ahí hay un posible crimen y hay un posible criminal. Entonces vamos detrás de eso. Ese es el nivel intermedio. En el nivel más profundo es porque todo el tiempo nosotros estamos cometiendo crímenes. Lo dijiste ahorita. A menudo atentamos contra nosotros mismos y no nos damos cuenta. Somos autodestructivos o tenemos enemigos en la misma casa después de vivir durante mucho tiempo, o aceptamos instituciones corrompidas que todo el tiempo están cometiendo crímenes, pero nadie los indicia. El poder político, las instituciones religiosas, muchas, las sectas, ¿no? Yo personalmente escribo mucho contra la Iglesia Católica, los sacerdotes de la Iglesia Católica, la pedofilia, ¿no? Entonces, esos crímenes y vicios, nadie los investiga. Entonces, ¿quién los tiene que investigar? Un detective que dice: yo parto de indicios, puedo señalar más allá de que me digan si estoy atentando contra la privacidad o contra la integridad de un posible criminal. Listo. Esos indicios entonces me llevan a la siguiente pregunta. Es decir, que hay una cartografía del crimen, ¿no? Pero en Elber está en la primera base, que es el indicio. Y por eso trabajan en una empresa llamada Indicia Inc. Esa otra pregunta es: ¿por qué Elber, digamos, tiene como línea temática la narración en cuanto al crimen, pero con esa influencia anglosajona y con esa influencia norteamericana? Explico, es decir, el crimen de carretera, el crimen en la ciudad, pero que también puede suceder en la carretera, pero el crimen que también puede suceder en lo rural. Es decir, en esa cartografía del crimen, ¿qué diferencia hay entre el crimen urbano y ese crimen rural? Porque hay una transición entre los cuentos. Uno encuentra o halla aquí cuentos urbanos con su respectivo crimen, pero también rurales, e incluso en esa línea también de lo que es una denuncia, un indicio o unos indiciados en cuanto a lo teológico, la iglesia, por ejemplo. Entonces, en la cartografía del crimen, ¿cómo hace Elber para llevar a cabo ese crimen de carretera muy dado en Estados Unidos, que de hecho en Florida Killers da una puntada muy profunda sobre ese crimen, y en este la continúa, pero también el crimen rural, que por ejemplo no es el asesinato, pero sí es la desaparición de esta antropóloga etnolingüista que va a hacer una investigación con una comunidad y desaparece al tercer día. Entonces, ¿cuál es esa cartografía del crimen que amerita lo urbano y que amerita lo rural? Bueno, tesísimo. En Florida Killer hay un crimen que se comete en la ciudad, en el centro de Tallahassee, ¿no? Pero también hay otro crimen que es previo, que de hecho sin ese crimen no se originaría la historia, y se da en la carretera. Yo creo que el ser humano o el mal de alguna forma se esconde, ya sea hacia adentro para sus actos corrompidos, o se esconde hacia afuera. Entonces, yo puedo cometer un crimen, o el personaje puede cometer un crimen al interior de una habitación, en un callejón, o puede cometerlo en una carretera lejos, de alguna forma que impida que las autoridades se den cuenta. Lo que sí creo es que el crimen la cartografía del crimen de ciudad puede ser más espontáneo, puede ser más de equivocación, menos premeditado. Puede ser, no todos los crímenes, como no todos los enfermos terminan siendo criminales, no todos los crímenes de ciudad van a ser espontáneos. Hay crímenes de ciudad muy, muy meticulosos. Lo que pasa es que, digamos, en el trabajo mío sí sucede que
tiene ese plus de ser espontáneos. Nos hallábamos aquí, yo entré en pasión, en estado pasional y ¡pum! Le metí 3, 4 puñaladas y acabé con... A diferencia del crimen de carretera, donde sí hay una especie de cálculo, ¿no? Ese sacerdote que termina cometiendo el crimen contra la novia de Vincent Killer, en realidad casi que desde mucho antes de perseguirla, planeó cometer el crimen para acusar a Vincent Killer. Y lo peor de eso es que él ni siquiera esperaba que se le pudiera presentar la oportunidad para hacerlo efectivo. Eso pasa, y eso pasa también en el Pacto de Piel del Hombre. En el Pacto de Piel del Hombre nosotros asistimos a una desaparición forzada, que es prácticamente una extrapolación de la desaparición forzada en Colombia, que no es un crimen espontáneo, es un crimen de aquí hay alguien nuevo que puede ser importante en la ciudad, alguien que tiene un intelecto y tiene estilo y que si lo desaparecemos va a llamar la atención. Entonces, podría parecer espontáneo, pero en realidad es una cosa bien medida. La desaparezco, la sigo, le sigo el rastro y la desaparezco. Que también en este cuento está implicada la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, en literatura negra, en los crímenes más abruptos o en los crímenes más sutiles, uno puede acudir a estas dos cosas. Uno, crimen espontáneo o crimen pasional, o crimen medido, crimen preparado, crimen que es con sevicia, ¿no? Ninguno de los dos tiene, digamos, un nivel más alto o menor de vileza. Yo creo que crimen es crimen, se cometa donde se cometa. Listo, bien. Dos preguntas más y damos la palabra al público. De pronto haya una pregunta, alguna inquietud, Elber. Voy a utilizar una palabra que Elber acaba de usar y es intruso. Es decir, uno encuentra que los personajes, incluidos los investigadores, son intrusos en el mismo crimen. Es decir, no son las personas que resuelven, que ese es su proceso natural, pero terminan siendo intrusos en ese crimen. La primera pregunta es, entonces, ¿por qué trabaja esa literatura, digamos, de la invasión del espacio, la invasión del otro? Ya nos ha dado una claridad a nivel psicológico. Y esa parte de la invasión del otro, del crimen, es decir, de estar allí entrometido en una situación determinada que debo resolver, pero que también puedo ser el sospechoso, es de una u otra manera invadir, pero también invadirse. Y la última pregunta, las dos de una vez, Elber, es frescos, Elber no es un asesino, relax, tranquilos, pero ¿qué tanto hay de Elber ahí? Es decir, del alter ego, algunas cositas, algunas descripciones. Por eso que ahorita no va a salir aquí a la carretera, vía Armenia, a ver qué pesca en el camino, pero entonces, ¿qué tanto hay de Elber? Porque normalmente en narrativa ponemos algunos apuntes de nuestra vida personal, de la de los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo estos personajes son invasores de un escenario, pero también son invadidos por el espacio o por ese crimen? ¿Y qué tanto hay de Elber también en esta narrativa, de este texto que se conforma de 5 cuentos de orden criminal, todos muy distintos realmente? Por ejemplo, hay una desaparición, hay una sospecha, hay una llave que se tiene que encontrar, no necesariamente es el crimen de sangre y asesinato, no, hay una variedad de crímenes. Esas dos preguntas, Elber. Gracias, Wilmar. Bueno, mira, Borges por allá dice que uno normalmente debería tener claro quién es a la hora de escribir y el discurso, ¿no? Cuando hablamos de intrusión, estos personajes en sí mismos, digamos que ellos no están involucrados sino por una motivación muy simple, que es la vocación. Entonces Borges dice, a menudo me preguntan ¿para qué sirve la poesía? Pues para lo mismo que sirve
un médico, por decirlo así, o para lo mismo que sirve hacer calles, o para lo mismo que sirve hacer edificios, como ejemplo. El personaje principal de esta saga de Indicia no es un tipo que necesita dinero, es un tipo que simplemente hace por pulsión. Cuando uno vive en un barrio y pues normalmente identifica un ser específico que es la chismosa del barrio. Si uno va más a fondo se da cuenta que el chisme es un atributo de la psique, casi que es un arquetipo. Es la idea, yo tengo que saber, yo necesito saber, conocer lo que pasa, yo necesito saber qué hace el vecino. Indicia prácticamente vuelve ominoso eso. Entonces yo tengo talento no para investigar, sino porque me interesa la vida del otro. Y por eso este personaje, yo no quiero hacer nada más, a mí no me gusta trabajar para nadie, me voy a inventar una agencia de investigación para enterarme qué es lo que pasa en la casa del otro. Y de alguna forma eso lo convierte en un intruso. Por eso él dice, yo voy a hacer indicios, yo no voy a... Claro que en otros casos seguramente el tipo se meterá más de lleno con la policía, ¿no? Y resolverá quizás un crimen. En este caso no lo hace porque, incluso, vos lo mencionaste ahorita, el tipo puede saber quién es el criminal, pero no le va a decir a nadie. Y lo hace a propósito, ni le dice al lector ni le dice a la policía. No, es que a mí me interesaba era el chisme. Y eso es lo que pasa con Indicia ahí. Convertir el chisme en lo ominoso, una agencia de investigación. Yo creo que el chisme... No, yo creo que hay mucho... a mí me gusta mucho el método investigativo. Entonces creo que muchas veces escribo también es precisamente para probarme a mí mismo diversas formas de contar. Y también porque a menudo... les voy a contar un chisme adelantado que es lo del Bacanal que habíamos hablado en estos días. Es una novela que es previa a estos cuentos. En el Bacanal se comete un crimen y a mí me gusta probar distintos modos de ir detrás de las pesquisas, pero hay un problema y es que muchas veces yo no sé ni cómo se cometió el crimen ni cómo se resuelve. Entonces me gusta como también esa sensación de jugar a ver por qué, las motivaciones psicológicas, que eso creo que es la parte más rica del juego, las razones materiales, es decir, quién era el otro y qué relación tenía con su victimario. Y luego está, por supuesto, la idea de averiguar o de poner las pistas para ayudar con el asesino real. Creo que eso es lo que hay de mí, es esa idea de proponer métodos, de descubrir métodos de investigación. Listo, Elber, a las personas que nos acompañan, pues decirles que realmente es un texto de relatos interesantes. Es la segunda vez que lo leo, ya lo había leído tiempo atrás, lo leí pues para este diálogo hoy, y las dos veces he terminado con la misma sensación, Elber. He terminado con la sensación de ser el criminal, es decir, sospechoso, pero también he terminado con la sensación de ser el investigador. De hecho, ojalá pudiera leer los relatos que él escribe en su revista Criminal, porque además el tipo trata de llevar esos relatos a una revista literaria que crea. Entonces me parece interesante desde ese punto de vista, no solamente el lector también termina siendo un intruso en el libro, sino que el libro también termina invadiéndolo a uno y se juegan como a dos caras. Hago parte del crimen, pero también con esos indicios que me deja el libro de Elber voy tejiendo la solución y quedo como los investigadores del libro, caramba, a veces sin la solución o sabiendo quién es, pero también con esa sospecha de ¿será? ¿No será? Entonces es un libro muy interesante que desde mi punto de vista creo que es genial con esa jugada de la sospecha, de volver dos caras tanto al lector como a los personajes, y cuando digo dos caras es como lector hago parte del crimen, pero también hago parte de la investigación y me muevo entre esa sospecha del relato.
Son 5 relatos bien levantados, muy bien hechos, van de lo transicional del urbano a lo rural. Y bueno, invitarlos a leer el texto de Elber, La noche de las ventanas abiertas, que lo consiguen aquí en el centro comercial Arboleda, tercer piso, en el stand de Miguel Ángel Rubio. Y otros autores están también en la fiesta departamental del libro. Hacer una invitación muy especial a la ciudad, a la gente que nos está viendo en este momento. Caigan, lleguen a Arboleda, Victoria, Bolívar Plaza, El Progreso, miren, entérense, compren la obra de los escritores locales, apoyen el talento regional, porque necesitamos de verdad engrosar un poco más ese brazo cultural artístico de la región, y que por ahora contamos con un boom literario a nivel de nuevas voces de la literatura risaraldense, como la de Elber Coes. No sé si alguien en el público tenga alguna pregunta que Elber pueda responder al respecto de la charla, alguna inquietud, bienvenida sea.